El millonario se sorprende al llegar temprano y ver a una mendiga en una situación inesperada. Leonardo Hernández nunca rompía su rutina. Siempre llegaba a su casa después del mediodía. Pasos firmes, mirada fija en el suelo, evitando cualquier distracción. Pero ese día, por alguna razón invisible, decidió llegar temprano. Y justo cuando la puerta de su mansión se abrió, lo que vio le cortó la respiración. Allí, en el jardín impecable, donde cada hoja brillaba bajo la luz matutina, estaba una mujer. No cualquiera, claro, una mendiga. Ropa vieja, desgarrada, cabello revuelto, ojos cansados, pero con un brillo extraño. Lo más desconcertante no fue verla ahí, sino lo que hacía. Marina Soto estaba arrodillada, jugando con sus gemelos. Sí, jugando. Rebosaba alegría entre ellos. Sus risas resonaban como campanas rotas, chocando contra la gravísima sombra que Leonardo cargaba hace 2 años. Gustavo y Alicia corrían y reían bajo el sol, agarrados a la mendiga como si fuera lo más ne. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Quién le había dado permiso? Su pecho se apretó, un nudo feroz le estrangulaba la garganta. En el silencio del barrio, solo ese sonido. Las carcajadas vivas de sus hijos, la voz ronca de Marina susurrando cuentos inventados. La mujer no pidió nada a Leonardo, no lo miraba con miedo ni esperanza, solo jugaba. Entonces algo en él se quebró, algo que llevaba dormido desde aquella dolorosa pérdida. Su esposa Adriana y el hijo que nunca conoció. El dolor, ese gigante sordo que lo convirtió en un hombre distante y aislado, se hizo tangible. Sus manos temblaron y una lágrima rodó sin permiso por su mejilla. Nadie vio, nadie escuchó, solo él y Marina, que seguía jugando sin descanso, regalándoles a sus hijos momentos robados a la tragedia. Leonardo se quedó quieto, atrapado entre la incredulidad y una chispa de esperanza que parecía imposible. La mendiga, ese ángel inesperado en su vida, guardaba un secreto. En sus ojos perdió la frialdad y encontró un espejo oscuro. Marina también había sufrido la pérdida brutal de su hijo. Fue ese nexo, invisible y profundo, lo que empezó a deshacer la prisión de dolor que lo mantenía esclavo. Pero la historia se complicaba. Al día siguiente, Marina reveló que la muerte de su bebé no fue accidente o fatalidad, sino culpa de una negligencia hospitalaria brutal. La rabia y el deseo de justicia prendieron fuego en Leonardo. Este caso no era solo suyo, ni solo de Marina. Era un llamado a enfrentar verdades escondidas que podrían destruir lo poco que le quedaba. Sin embargo, justo cuando algo nuevo empezaba a nacer entre ellos, sombras inesperadas se acercaron. Secretos oscuros, fuerzas que no esperaban, empezaron a golpear no solo su vínculo, sino a toda la familia que luchaban por formar. Leonardo sintió cómo esa lucha podría volver a hundirlo en un abismo aún más profundo, o quizás darle la fuerza para renacer. ¿Será capaz de enfrentarlo? El misterio apenas comienza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Leonardo estaba atrapado entre la esperanza y la rabia. Ante él, la risa de sus hijos era como un eco lejano, recordándole que la felicidad aún existía, al menos en ese instante. Miró a Marina, sus ojos brillantes, llenos de una energía renovada, como si cada carcajada de los niños le diera fuerzas. Pero, de repente, una sombra. Aún así, no pudo ahuyentar la inquietud. La tarde pasó, y cuando la luz del sol empezó a desvanecerse, los gemelos se cansaron. Su energía errante finalmente se calmó. Marina se despidió, riendo suavemente, prometiendo que la vería al día siguiente. Esa noche, mientras cenaba a solas, Leonardo se encontró atrapado en su mente.
Las risas de sus hijos parecían convertirse en un eco lamentoso, recordándole lo que había perdido. Rumiaba pensamientos oscuros, hasta que decidió salir a caminar por el jardín. Las hojas crujían bajo sus pies. La oscuridad lo envolvía mientras sus pensamientos corrían frenéticos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era Marina. Leonardo se sobresaltó, el miedo corriendo veloz por sus venas. Sin pensar, corrió hacia la procedencia del sonido. Su corazón latía en su pecho como un tambor salvaje. Tenía que ayudarla. Al llegar al parque cercano, vio una escena que lo dejó helado. Allí estaba Marina, rodeada por un grupo de hombres. Sus ojos reflejaban terror, su rostro empapado en sudor. Uno de los hombres, con una cicatriz en la mejilla, la agarraba del brazo. «¡Suéltala!», gritó Leonardo, sus manos temblorosas apretando la bolsa de su lado. Sintió el calor en su sangre, una ira instantánea que lo empujó hacia adelante. Pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, sintió una mano en su hombro. Era un desconocido. «No te metas, hombre. Esto no es tu asunto». La fuerza de la mano era casi palpable, pero la mirada de Leonardo no se quebró. Enfrentó al extraño que le impedía avanzar solo para sentir que los hombres frente a él se inquietaban. Entonces, algo extraordinario sucedió. Un niño que parecía tener la misma edad que Gustavo salió corriendo de la oscuridad, interrumpiendo la escena. «¡Mamá!», gritó mientras avanzaba hacia Marina. En ese instante, el rostro de Marina se transformó. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. «Diego», murmuró, y su voz temblaba. Leonardo se sintió desarmado. «¿Diego?». El nombre resonaba en su mente como una campana. Todo encajaba en su cabeza. La rabia por lo que había padecido en su vida, por lo que incluso le había costado a Marina. Ella no solo había perdido un hijo, había sido un secuestro. La historia se retorcía, daba giros que nunca esperaba. Pero antes de que pudiera procesar todo, el hombre de la cicatriz soltó a Marina y echó a correr. Todo pasó en un instante. Los hombres se dispersaron, como sombras despavoridas por la luz de una lámpara. Leonardo estaba paralizado, aturdido por la revelación. ¿Era Diego su hijo perdido? ¿Por qué había estado con Marina? Las preguntas se amontonaban, cada una más pesada que la anterior. La conexión entre ellos, todo lo que significaba, empezaba a tambalearse en su mente. Se sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies de nuevo. Marina, ahora en la oscuridad, lo miró con ojos llenos de desesperación. «No es lo que piensas», dijo, su voz temblando al borde del colapso. Pero ya era demasiado tarde. La verdad empezaba a desbordarse, y el caos que rodeaba sus vidas amenazaba con devorarlos a todos. ¿Podría él confiar en ella? ¿Y qué pasaría con su propio dolor? Un torrente de emociones arrastraba a Leonardo hacia un abismo desconocido. Su vida se había vuelto un laberinto, y cada respuesta que sentía tener solo traía más preguntas. El misterio apenas comenzaba. Marina lo miró de una manera que paralizó a Leonardo. La desesperación en sus ojos era palpable, como si estuviera por desmoronarse. «No es lo que piensas». Su voz, un hilo tembloroso, se llevó los ecos de lo que acababa de suceder. Pero antes de que él pudiera responder, un estruendo resonó en la oscuridad. El sonido de un motor rugiente irrumpió como un trueno, y un auto negro se detuvo abruptamente frente a ellos. Sus faros brillaron como ojos amenazantes, y de su interior surgieron figuras en sombras. La adrenalina sacudió a Leonardo. Se sentía como si estuviera atrapado en un mal sueño. «¡Aléjate de ella!», gritó, pero su voz se perdió en el rugido del motor. Marina dio un paso atrás, horrorizada, y el niño, Diego, se deslizó entre sus piernas, buscando protección. El aire se llenó de tensión. Leonardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Los hombres del auto, uno de ellos un gigantesco con el rostro cubierto por una capucha, se acercaron. «Váyanse, este es un asunto familiar», tronó uno de ellos, y su tono heló el aire. Era como si una tormenta se acercara, oscura y siniestra. Leonardo se movió, listo para perseguirlos, cuando de pronto escuchó un grito desgarrador. Marina cayó al suelo, un dolor desgarrador cruzando su rostro. «¡Diego, corre!», gritó.
Pero en ese instante, el gigantesco la agarró del brazo, la levantó y la sacudió con ferocidad. Las lágrimas llenaron los ojos de Leonardo mientras el miedo lo invadía. Corrió hacia ellas, pero los hombres lo rodearon. «No te metas en lo que no te importa», le advirtió uno. Pero Leonardo ya no podía pensar. La rabia lo consumía, y en un impulso se lanzó contra el hombre más cercano. Un golpe impactó en su rostro, pero solo fue un momento de victoria. Los hombres no dudaron y se lanzaron sobre él como lobos. Mientras luchaba, los sonidos de la pelea se mezclaban con las voces de los niños detrás. «¡Papá!», gritaban Gustavo y Alicia, los cuales miraban aterrados. Pero lo que sucedió a continuación detuvo el tiempo. De repente, un destello de luz iluminó el lugar, y un disparo resonó en la oscuridad. Todo se detuvo. El choque fue brutal. Leonardo sintió una punzada en el lado de su cuerpo y cayó de rodillas, mirando atónito como Diego, el niño, había caído también. Miró a Marina, cuyas manos temblorosas se llevaban a la boca mientras sus ojos se abrían de par en par, como si hubiera visto una pesadilla cobrar vida. El silencio abrumador fue seguido por un grito desgarrador de Marina. «¡Diego!». El alarido atravesó la noche. Leonardo quería gritar, quería levantarse, hacer algo, pero la confusión lo mantenía anclado a la tierra. La imagen de ese niño caído se grabó en su mente, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Mientras las luces del auto se apagaban y los hombres huían, Marina corrió hacia Diego. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Leonardo logró levantarse, el dolor en su costado intenso, pero su mente estaba paralizada por una sola idea. Diego no era solo un niño perdido, era el hijo de Marina, el que había estado buscando, el que había compartido el mismo dolor. En medio del caos, una revelación desgarradora atravesó su mente. Si Diego era hijo de Marina, ¿cuál era su papel en todo esto? De repente, la historia se reveló en toda su complejidad. ¿Por qué había aparecido en su vida justo en ese momento? ¿Era una coincidencia o una trampa? Y entonces el miedo lo envolvió. Descubrir la verdad significaba enfrentar sombras más oscuras de las que había imaginado. ¿Podría afrontar esta nueva realidad? La rabia, la tristeza, la esperanza, todo se mezclaba en su interior, y la confusión lo consumía. Marina levantó a Diego, su pequeño cuerpo temblando. «No, no, no, despierta». Su voz era un susurro roto. Leonardo sintió que su corazón se destrozaba, y el terror se convirtió en una angustia insoportable. ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Qué si Diego era solo el comienzo de un juego mucho más oscuro? Mientras sus corazones latían intensamente, la verdad lo abrumaba. El futuro se oscurecía, lleno de preguntas y secretos que podrían cambiarlo todo. La vida, que parecía haber encontrado un atisbo de esperanza, ahora colgaba del hilo más delgado. El misterio se había transformado en un laberinto más complejo, y todos podían salir lastimados. Y un frío sudor coronó su frente ante la idea que ya se alzaba en el horizonte. ¿Qué más ocultaba Marina? ¿Cuánto más podría perder? El misterio apenas comenzaba. Leonardo se quedó paralizado mientras Marina se lanzaba hacia Diego. El caos envolvía el aire. Un secreto perturbador se asomaba detrás de sus miradas. La tensión creció como una tormenta. «Diego, por favor, reacciona», suplicó Marina. Su voz quebrada resonó en sus oídos. Leonardo, aún aturdido, dio un paso hacia ellas. Quería alcanzar a Marina. A ese niño que ahora entendía era el hijo perdido en esta trama retorcida. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La adrenalina subía, el miedo le apretaba el pecho. La luna iluminaba la escena, pero su luz no podía disipar la oscuridad de lo que se avecinaba. De pronto, un destello negro cortó el aire. Sin pensarlo, Leonardo miró hacia el auto. Las sombras del interior se movieron rápidamente. «¡Corre!», gritó un hombre desde dentro. La voz era fría como un cuchillo afilado.
Antes de que pudiera discernir más, se oyó otro disparo. Todo se detuvo. Marina cayó de rodillas. ¡Diego! Un alarido desgarrador que le hizo helar la sangre. Leonardo corrió hacia ellos, pero la imagen era demasiado horrible. El niño yacía en el suelo, y el grito de Marina perforó su alma. «Por favor, no». Marina lloraba, cada palabra un rayo que atravesaba el aire. Leonardo sintió cómo su corazón se desgarraba. El miedo se transformaba en rabia. Las sombras del auto empezaron a salir, pero algo era diferente. Un hombre se separó del grupo. Era conocido. Una cara que había visto en el hospital, en las sombras del pasado. «Eres tú», murmuró entre dudas y horror. Era el médico de su esposa. «No, no, no», pensó, el terror apretándole el techo. «¿Qué estás haciendo aquí?» El médico sonrió con un aire siniestro. «Leonardo, tu búsqueda ha llegado demasiado lejos», afirmó, con calma. «La verdad que buscas puede ser devastadora». Marina levantó la mirada, llena de confusión. «¿Qué haces aquí, Daniel?», dijo, su voz ciega de dolor, mientras el nombre del médico resonaba como un eco frío. Las piezas encajaban, pero a un costo. El horror la envolvía. Y entonces el médico levantó una mano, y de repente un destello iluminó el aire. En su mano llevaba un frasco pequeño, con un líquido oscuro que brillaba bajo la luz de la luna. «Esto», comenzó a hablar, «esto es lo que realmente buscabas. Este es el legado de Diego». Leonardo sintió un ardor en el pecho, preguntándose si realmente entendía lo que estaba pasando. «No, eso no puede ser», gritó. Su voz retumbó en la noche. «No es posible». Todo se estaba desmoronando. El dolor de perder otro hijo y el horror al darse cuenta de que Diego podría ser un peón en una grande y oscura conspiración. Marina se desplomó, incapaz de comprender. «Daniel, ¿qué significa esto?», balbuceó. «Significa que todo lo que has vivido, tus pérdidas, han sido manipuladas». El médico sonrió, y su mirada era helada. «Diego no es solo un niño, es parte de algo mucho más grande. Y tú, Marina, siempre fuiste el eslabón más débil». Leonardo, ahora enfrentando un mundo nuevo, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies al tiempo que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Esto no puede ser cierto», murmuró, mientras observaba a Marina, su alma desgarrada por el dolor. Y en ese instante, mientras el eco de la verdad resuena entre ellos, las luces del auto negro se encendieron nuevamente. Y Leonardo comprendió que tal vez esto no era solo una lucha por el hijo perdido, sino una batalla en un juego macabro que aún no comprendía del todo. Desesperado, sintió que el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. ¿Podría enfrentarse a esta nueva realidad, o el pasado lo consumiría del todo? La noche se llenó de sombras y un frío sudor recorría su frente, dejando en claro que todo había cambiado de manera irreversible. Algo más oscuro los acechaba, y la amenaza aún estaba por presentarse en su totalidad. Leonardo se quedó inmóvil, con el corazón latiendo a mil. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. Cada palabra caía pesada en el aire. Marina, temblando de dolor, se aferraba a Diego, que yacía en el suelo. «No, él es solo un niño», gritó, su rostro enrojecido por las lágrimas. El mundo a su alrededor se detuvo, mientras el miedo y la confusión llenaban la escena. «Diego es el hijo que te arrebataron», continuó Daniel, el médico, mirando a Leonardo con una mezcla de desafío y desprecio. «El legado de una verdad horrible que debes enfrentar. Desde el principio, todo fue un juego, y tú simplemente fuiste un peón». Sus palabras cortaban como cuchillos, y Leonardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Cállate!», gritó Marina, pero su voz era un susurro quebrado. Miró a Leonardo, buscando respuesta, buscando consuelo. Pero él mismo estaba perdido, atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones. «¿Por qué, Daniel? ¿Por qué?», le preguntó, intentando procesar la traición que se asomaba. «Porque hay secretos en esta vida que es mejor no descubrir. Verdades que pueden romperte.
porque el hijo que te quité no está muerto, Leonardo. Su mirada era fría, calculadora. Eres parte de una historia más grande, y Diego es el centro de todo. Esto es solo el principio. Un estruendo resonó en la oscuridad cuando un grupo de hombres armados emergió del auto negro. Con movimientos bruscos y decididos, rodearon a Marina y a Leonardo. «Es hora de que pagues el precio», gritaron, mientras las sombras se ocultaban en la penumbra. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caos era absoluto. Todo sucedió tan rápido que no pudo hacer nada. Las sombras se acercaban, y las risas de sus hijos en el parque resonaban en su mente como un eco lejano. Era una imagen aterradora. Marina, al ver a los hombres, se levantó con un grito. «No, él no debe estar aquí». Pero fue demasiado tarde. Un hombre con un rostro cubierto por una máscara hizo un movimiento y en un instante la vida de ellos dio un giro completo. Un disparo sonó y todo se paralizó. Leonardo sintió el aire ser arrancado de sus pulmones. Pudo ver cómo el cuerpo de Diego caía, una sombra en el suelo. «¡No!», gritó, pero el grito se quedó atorado en su garganta. Una angustia indescriptible lo invadió, mientras se lanzaba hacia el niño, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Marina, al escuchar el disparo, se giró y vio a Diego caer. «No, Diego, no». Su voz era un llanto desgarrador, y su rostro reflejaba un dolor tan profundo que hacía eco en el corazón de todos los presentes. El caos estallaba a su alrededor, mientras la realidad envolvía a todos en un manto de desesperación. Leonardo levantó a Diego en sus brazos, el niño tembloroso. Una mezcla de horror y amor lo inundó. «No, por favor», murmuró, sintiendo cada latido del corazón de Diego como un susurro de esperanza. Pero la vida se deslizaba entre sus dedos. En ese momento el médico se acercó a la escena, con una sonrisa maligna. «¿Lo ves, Leonardo?», dijo con desprecio. «Esta es solo una parte del juego. Lo que has perdido y lo que experimentarás a partir de ahora es solo el comienzo». Su rostro parecía una máscara en la noche oscura, reflejando un peligro aún inminente. Los hombres armados, ahora más decididos, se reagrupaban. Leonardo, sintiendo la presión del tiempo y el peso del dolor, miró a Marina. «¿Qué está pasando?», y su voz temblaba entre la confusión y la desesperación. El médico, con una sonrisa fría y calculadora, soltó una risa inquietante. «Espera y verás. El verdadero misterio apenas comienza, pero lo que les espera será devastador». Las palabras resonaron en el aire, dándole un giro a todo lo que creían que sabían. Un secreto profundo, una traición inminente y un futuro que pendía de un hilo. La noche se cerraba sobre ellos, llena de sombras y deseos oscuros. La verdad ya no podía ser ignorada, pero su costo sería alto. Mientras Leonardo se quedaba allí, temblando, con la vida del niño en sus manos y un futuro incierto, sintió que sus esperanzas se desvanecían. ¿Podría rescatar lo que quedaba, o el abismo les tragaría a todos? La oscuridad se cerraba sobre ellos, y el misterio apenas comenzaba a revelarse, dejando un vacío que llenaría sus corazones de temor. Leonardo se quedó paralizado, mientras Marina se lanzaba hacia Diego. El caos envolvía el aire, un secreto perturbador se asomaba detrás de sus miradas. La tensión creció como una tormenta. «Diego, por favor, reacciona», suplicó Marina. Su voz quebrada resonó en sus oídos. Leonardo, aún aturdido, dio un paso hacia ellas. Quería alcanzar a Marina. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La adrenalina subía, el miedo le apretaba el pecho, la luna iluminaba la escena, pero su luz no podía disipar la oscuridad de lo que se avecinaba. De pronto, un destello negro cortó el aire. Sin pensarlo, Leonardo miró hacia el auto. Las sombras del interior se movieron rápidamente. «¡Corre!», gritó un hombre desde dentro. La voz era fría, como un cuchillo afilado. Antes de que pudiera discernir más, se oyó otro disparo. Todo se detuvo. Marina cayó de rodillas. «¡Diego!», un alarido desgarrador que le hizo helar la sangre.
Leonardo corrió hacia ellos, pero la imagen era demasiado horrible. El niño yacía en el suelo y el grito de Marina perforó su alma. «¡No!», gritó Leonardo, nadando entre el pánico. Se agachó y recogió a Diego en sus brazos, sintiendo cómo la vida se le escapaba. Pero en un instante, el chico abrió los ojos y sus labios temblaron. «¡Papá!», murmuró, y esa palabra hizo que el mundo se estremeciera bajo los pies de Leonardo. Esa palabra, papá, no solo estaba llena de amor, sino también de un vacío que golpeó con fuerza. «Yo no te dejaré ir», balbuceó, buscando la manera de aferrar su pequeño cuerpo. Pero algo cambió en el aire. Una sombra se cernía, y de repente se escucharon pasos. Un grupo de hombres armados, saliendo del auto, rodeó la escena en un instante, como un vendaval. Leonardo estaba petrificado. El hombre con la máscara, que parecía líder, sonrió como un depredador. «Esto es solo un juego, Leonardo», dijo, su voz retumbando en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un vuelco en el estómago cuando el médico, Daniel, se acercó. «No deberías haberlo hecho, Leonardo. Ahora, esto que cambió el rumbo tiene un costo, una revelación que no esperabas». Las palabras se deslizaron por la noche como un veneno. «¿Qué revelación?», preguntó, su voz apenas un susurro. Las respuestas nunca parecían ser suficientes, solo sembraban más dudas en su corazón. «Diego T. no es quien crees que es», continuó Daniel, su sonrisa revelando dientes afilados. «Él no es solo su hijo, él es el hijo de todos, la vida que te han robado y que has añorado». Leonardo sentía una presión en su pecho, como si el aire estuviera siendo sustraído de su cuerpo. «¿Qué estás diciendo? Eres un loco, él es mío», gritó, la desesperación invadiéndolo. Marina miró a Diego, y sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Leonardo. «No, eso no puede ser», lloró, dando pasos tambaleantes hacia Daniel. «Tú, maldito, ¿qué te crees?». La rabia quemaba en su voz. «¿Es que no lo entiendes?», replicó Daniel, moviendo las manos como si intentara atrapar sus pensamientos. «Ustedes no son solo víctimas, son parte de un experimento. Esto es más grande de lo que jamás imaginaron». De pronto un grito desgarrador interrumpió la escena. Una mujer del grupo, que había estado al margen, se lanzó hacia ellos. «Basta, no sigan, no se lo lleven», gritó y alzó el brazo mostrando una pistola. Era su madre, la madre del niño, su ruego resonando en la noche. Se hizo un silencio inquietante. El giro fue inmediato y la revelación golpeó como un rayo. El rostro de Marina, que había estado confundido, ahora era un reflejo de horror. «¿Eres tú?», dijo ella, su voz vacilante. «¿Por qué estarías aquí?». El caos se tornó en un mar de preguntas. Leonardo sintió que los cimientos se partían. Su madre había estado involucrada en esto. «¿Qué estás intentando decirme?», balbuceó, sintiéndose arrastrado hacia un abismo de traición. Diego, sosteniéndose débilmente, miró a su madre y luego a Leonardo. Su gran ojo niño solo reflejaba confusión. «¿Qué está pasando?». Y eso acabó de hundirlos a todos en la desolación. Marina se agachó, buscando sostenerlo mientras sus ojos perdían conciencia. Leonardo sentía como todo se derrumbaba, empujando su mundo contra un horizonte desolador. En medio de aquella tormenta surrealista, la verdad y la traición se entrelazaban como sombras atrapadas en un laberinto. Daniel sonrió, satisfecho con el proceso. «No solo han perdido, han sido utilizados. ¿Y tú, Leonardo, comprendes realmente la magnitud de tu herencia?». El aire vibró de tensión, y si todo lo que sabía era una farsa, la realidad se descompuso. La confusión llenaba la noche, y cernía preguntas que nunca imaginó tener que hacer. Este giro no solo desnudaba su dolor, sino que arrojaba luz sobre un oscuro secreto que remontaba su desdicha. «¿Qué harás ahora?», preguntó Daniel. Su mirada era un abismo de ambiciones oscuras. Y al final, la inseguridad y el caos comenzaban a florecer en una pesadilla surrealista, dejando un profundo eco de perturbaciones. ¿Qué más se oculta detrás de esa verdad devastadora?
¿Qué sería de Marina, de Diego y de él mismo? El misterio apenas comenzaba a destruirlo todo. Leonardo se quedó paralizado mientras Marina se lanzaba hacia Diego. La escena era un torbellino, el aire cargado de terror y desesperación. «Diego, por favor, reacciona», suplicó, su voz quebrada. Las lágrimas de Marina caían, y cada una de ellas parecía un lamento desgarrador que atravesaba el silencio. Leonardo quería gritar, quería correr hacia ellos, pero un escalofrío recorrió su espalda. La figura de Daniel, el médico, se acercaba, como un espectro que oscurecía la luz de la luna. «Esto no debería estar pasando», dijo. Sus ojos brillaban con una fría intensidad. «Porque lo que están a punto de descubrir cambiará todo». Marina miró a Leonardo, confundida. «¿Qué es lo que sabes, Daniel?» Su voz temblaba de miedo. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar, y todos los ojos estaban fijos en él. Sin embargo, justo cuando Daniel iba a hablar, un nuevo ruido interrumpió la conversación. El sonido de un motor rugiente hizo eco en la noche. Todos giraron la cabeza hacia el lado del auto negro. Las luces parpadearon y luego se apagaron, manteniendo a todos en un estado de ansiedad palpable. La incertidumbre se colaba entre ellos, como una sombra implacable. De repente, el auto se detuvo bruscamente, y de él salió un grupo de hombres, algunos de ellos conocidos, rostros familiares entre la multitud. «¿Qué diablos es?», murmuró Leonardo, sintiendo que su corazón se hundía. ¿Eran aliados o enemigos? Antes de que alguien pudiera reaccionar, uno de los hombres, un tipo robusto con una cicatriz en la cara, levantó una pistola. «¡Todos al suelo!», gritó, y el pánico se desató. Leonardo sintió cómo el miedo lo invadía. Instintivamente se lanzó hacia Marina y Diego, intentando protegerlos. Pero, en un giro inesperado, uno de los nuevos hombres lanzó una gran bolsa al suelo, y un destello iluminó la oscuridad. «No podremos dejar que esto se repita», gritó. Y antes de que Leonardo pudiera entender, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. La bomba estalló. La explosión fue brutal e implacable. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un rugido ensordecedor llenó el espacio y el impacto lo arrojó al suelo. El golpe del asfalto lo dejó aturdido. Sus sentidos se adormecieron y el humo llenó el aire, dificultando la respiración. Bajo el caos, escuchó gritos y en un instante el mundo que conocía se desmoronó. Buscó a Marina y Diego entre los cuerpos y la oscuridad. «¡Marina!», gritó, pero su voz se perdió en el alboroto de la multitud aterrorizada. Cuando finalmente pudo levantarse, el paisaje era un eco de horror. El auto negro estaba en llamas, escombros esparcidos por todo el lugar, como piezas de un rompecabezas roto. Desesperadamente buscó a Marina, sintiendo que el tiempo se había detenido. A pocos pasos de él, vio a la mujer que había sido parte de la familia que creía perdida. Pero ahora, lo que contemplaba en el suelo era algo demasiado chocante para procesar. Marina estaba caída, su rostro pálido, con una expresión de terror absoluto. Su corazón se detuvo. «No, no, no», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero lo que encontró aún lo paralizó más. Un pequeño bulto tembloroso, al borde del abismo. Era Diego, completamente inerte. «¡Diego!», gritó, mientras corría hacia ellos. Las voces de quienes estaban alrededor se convirtieron en un murmullo borroso. El caos era tan abrumador que cada grito se sentía como un puñetazo en el pecho. Pero cuando llegó a Marina, el impacto fue devastador. Ella lo miró, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¡Ayúdalo!», suplicó, mientras sus manos temblaban buscando su pequeña figura. Leonardo tenía que alzar la vista. El shock había sido demasiado grande. Los susurros a su alrededor se multiplicaban. Él mismo era parte de un fenómeno inexplicable y aterrador. Cuando miró hacia el cielo, lo que vio dejó sin aliento a todos. La luna estaba oculta, como si los dioses hubieran decidido no mirar. El aire se volvió pesado, y cada respiración parecía un desafío. «¿Qué ha pasado?», preguntó un extraño que se acercó, empapado de confusión y miedo. En ese momento, Leonardo sintió que todo lo que conocía se derrumbaba.
Sus ojos encontraron a Daniel una vez más. Este no es el final, es solo el comienzo, dijo con una sonrisa siniestra. Sus palabras resonaron, plantando una semilla de duda en la mente de Leonardo. A medida que se acercaban las sirenas, una sombra se cernía sobre sus pensamientos. Todo lo que habían creído y lo que habían luchado por entender cambiaba radicalmente en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el verdadero terror se instaló. El caos era solo una pequeña parte de algo mucho más grande, algo que amenazaba con consumirles desde dentro. Y mientras lo enfrentaban, una pregunta se cernía en el aire. ¿Qué secretos oscuros se desplegarían con este nuevo giro? La noche se llenaba de preguntas y el verdadero misterio apenas comenzaba. Leonardo se quedó inmóvil mientras el caos estallaba a su alrededor. El grito de Marina resonaba en sus oídos, un eco desgarrador que atravesó su pecho. «Diego», clamaba, mientras las lágrimas le anegaban el rostro. La escena era un torbellino de desesperación, pero entre el tumulto algo más se cocinaba, algo oscuro y perturbador. Los hombres de Daniel se movían como sombras, sus rostros entremezclándose en el humo que llenaba el aire. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el aura de confusión. De repente, un golpe seco resonó. Un hombre con la misma cicatriz que había visto antes retrocedió, y la mirada de horror se reflejaba en su rostro. «No puede ser», murmuró, en un tono que dejó a Leonardo helado. En ese instante, el tiempo se detuvo. Una figura emergió entre el humo. Era una mujer. Sus ojos desbordaban desesperación, mientras se abría paso hacia ellos. Ella gritó algo, pero el ruido de la multitud lo ahogó. En la confusión, su mirada se cruzó con la de Leonardo. «Ayúdame», suplicó, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara sostener su mente que parecía colapsar. Leonardo sintió que su corazón se detenía. Esa mujer la reconocía. Era la enfermera que había estado en el hospital, aquella que había cuidado de Adriana. «¡Tú!», exclamó, sorprendiendo a todos, incluyendo a Marina. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marina, consternada. La angustia delineaba sus rasgos, y parecía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. La enfermera la ignoró, enfocándose en Leonardo. «Mira, es más complicado de lo que crees. Todo lo que sabes es una mentira». «¿De qué hablas?». La voz de Leonardo era un hilo de desesperación. Cada palabra de ella era un golpe en su pecho. La mujer se acercó, casi tambaleándose, y sacó algo de su abrigo, un pequeño dispositivo. «Esto puede cambiarlo todo». El ruido de disparos resonó. El pánico se desató de nuevo. «¡Corran!», gritó un hombre mientras las sirenas se acercaban, girando en torno a ellos. Pero Leonardo no podía apartar la mirada del dispositivo en la mano de la enfermera. Era un pequeño dispositivo que parecía un USB, pero su luz parpadeante prometía algo más. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es una forma de proteger a Diego», respondió ella mientras en sudor le corría por la frente. «La verdad es que su vida ha estado en peligro desde el principio. Ustedes no son lo que piensan ser. Nada de este lugar es lo que parece». El mundo se oscureció. «¿Qué quieres decir?», inquirió Marina, con el miedo reflejado en su rostro, buscando respuestas en los ojos de la enfermera. «Eres», empezó a decir, pero la explosión de un nuevo disparo la interrumpió. Su rostro se transformó en un instante de pánico y dolor. «No pueden saber la verdad. Nunca deben saberlo», gritó, y como si el tiempo estuviera en contra de ellos, giró el dispositivo hacia Leonardo y Marina, con desesperación. «Tomen esto y huyan. No hay tiempo». Y antes de que pudiera continuar, el caos reinante se disparó. Otro hombre se abalanzó sobre ella. «¡No! ¡No!», gritó una sombra frenética mientras una luz blanca atravesó el aire, y el disparo resonó como un trueno. Leonardo sintió el tiempo detenerse. La mujer cayó, y cuando sus ojos se apagaron, comprendió. La realidad que habían estado viviendo era solo una máscara, y el caos que los rodeaba palpitaba con una oscuridad aún más profunda. Las relaciones que habían formado, los lazos que habían creído inquebrantables, comenzaron a desvanecerse. Diego, cuyo destino pendía de un hilo, había sido solo la punta de un iceberg lleno de mentiras. Y en ese momento,
Mientras Marina se hundía en sus propios llantos, la visión de un futuro laxo y roto hizo eco en la mente de Leonardo. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó Marina, su voz quebrada. Pero él no tenía la respuesta. La encrucijada que enfrentaban era aterradora. Sus ojos se encontraron, llenos de promesas y secretos. Todo lo que habían creído verdadero debía ser cuestionado. La luz del dispositivo continuaba parpadeando entre ellos, como un faro en medio de la tormenta. «¿Qué oculta esto?», se preguntó Leonardo, de repente invadido por una intuición escalofriante. Las respuestas que buscaron estaban en el mismo lugar que los secretos que tanto temían. Mientras el eco de la batalla resonaba en sus oídos, el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. El futuro que creían tener se desmoronaba, y las sombras se cerraban a su alrededor. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Leonardo se quedó inmóvil mientras el caos estallaba a su alrededor. El grito de Marina resonaba en sus oídos, un eco desgarrador que atravesó su pecho. «Diego», clamaba, mientras las lágrimas le anegaban el rostro. La escena era un torbellino de desesperación, pero entre el tumulto algo más se cocinaba, algo oscuro y perturbador. Los hombres de Daniel se movían como sombras, sus rostros entremezclándose en el humo que llenaba el aire. El olor. De repente, un golpe seco resonó. Un hombre con la misma cicatriz que había visto antes retrocedió, y la mirada de horror se reflejaba en su rostro. «No puede ser», murmuró, en un tono que dejó a Leonardo helado. En ese instante, el tiempo se detuvo. Una figura emergió entre el humo. Era una mujer. Sus ojos desbordaban desesperación mientras se abría paso hacia ellos. Ella gritó algo, pero el ruido de la multitud lo ahogó. En la confusión, su mirada se cruzó con la de Leonardo. «Ayúdame», suplicó, llevándose las manos a la cabeza como si intentara sostener su mente que parecía colapsar. Leonardo sintió que su corazón se detenía. Esa mujer, la reconocía. Era la enfermera que había estado en el hospital, aquella que había cuidado de Adriana. «¡Tú!», exclamó, sorprendiendo a todos, incluyendo a Marina. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marina consternada. La angustia delineaba sus rasgos y parecía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. La enfermera la ignoró, enfocándose en Leonardo. «Mira, es más complicado de lo que crees. Todo lo que sabes es una mentira». «¿De qué hablas?». La voz de Leonardo era un hilo de desesperación. Cada palabra de ella era un golpe en su pecho. La mujer se acercó, casi tambaleándose, y sacó algo de su abrigo, un pequeño dispositivo. «Esto», empezó a sollozar, «esto puede cambiarlo todo». El ruido de disparo resonó. El pánico se desató de nuevo. «¡Corran!», gritó un hombre mientras las sirenas se acercaban, girando en torno a ellos. Pero Leonardo no podía apartar la mirada del dispositivo en la mano de la enfermera. Era un pequeño dispositivo que parecía un USB, pero su luz parpadeante prometía algo más. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es una forma de proteger a Diego», respondió ella, mientras el sudor le corría por la frente. «La verdad es que su vida ha estado en peligro desde el principio. Ustedes no son lo que piensan ser. Nada de este lugar es lo que parece. El mundo se oscureció». «¿Qué quieres decir?», inquirió Marina, con el miedo reflejado en su rostro, buscando respuestas en los ojos de la enfermera. «Eres», empezó a decir, pero la explosión de un nuevo disparo la interrumpió. Su rostro se transformó en un instante de pánico y dolor. «No pueden saber la verdad. ¡Nunca deben saberlo!», gritó, y como si el tiempo estuviera en contra de ellos, giró el dispositivo hacia Leonardo y Marina, con desesperación. «Tomen esto y huyan». «No hay tiempo». Y antes de que pudiera continuar, el caos reinante se disparó. Otro hombre se abalanzó sobre ella. «¡No, no!», gritó una sombra frenética mientras una luz blanca atravesó el aire, y el disparo resonó como un trueno. Leonardo sintió el tiempo detenerse. La mujer cayó, y cuando sus ojos se apagaron comprendió. La realidad que habían estado viviendo era solo una máscara, y el caos que los rodeaba palpitaba con una oscuridad aún más profunda. Las relaciones que habían formado
Los lazos que habían creído inquebrantables comenzaron a desvanecerse. Diego, cuyo destino pendía de un hilo, había sido solo la punta de un iceberg lleno de mentiras. Y en ese momento, mientras Marina se hundía en sus propios llantos, la visión de un futuro laxo y roto hizo eco en la mente de Leonardo. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó Marina, su voz quebrada. Pero él no tenía la respuesta. La encrucijada que enfrentaban era aterradora. Sus ojos se encontraron, llenos de promesas y secretos. Todo lo que habían creído verdadero debía ser cuestionado. La luz del dispositivo continuaba parpadeando entre ellos, como un faro en medio de la tormenta. «¿Qué oculta esto?», se preguntó Leonardo, de repente invadido por una intuición escalofriante. Las respuestas que buscaron estaban en el mismo lugar que los secretos que tanto temían. Mientras el eco de la batalla resonaba en sus oídos, el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. El futuro que creían tener se desmoronaba, y las sombras se cerraban a su alrededor. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? En medio de esa confusión, un grito desgarrador resonó en el aire. No, era la voz de Daniel. Todos giraron la cabeza hacia él. Algo en su mirada era diferente, como si la locura lo hubiera atrapado. «No puedo dejar que esto ocurra», gritó mientras sacaba un arma. Pero lo que hizo después dejó a todos paralizados. Disparó al aire. «¡Déjenlo ir!», ordenó con los ojos inyectados en sangre. Su voz era un eco cargado de desesperación. Y de repente, el caos se transformó. Los hombres de Daniel, los que habían estado al servicio de esa trama oscura, comenzaron a disparar a quienes los rodeaban, como si todo hubiera sido un plan que los arrastraba hacia la muerte. Marina empujó a Diego hacia Leonardo, y la desesperación se apoderó de ellos cuando el pánico se desató. «¡Corre!», le gritó, pero la realidad ya se desmoronaba a su alrededor. La mujer caída, el caos y los disparos generaban un círculo de terror. Y entonces, en el ojo del huracán, un último giro se reveló de la forma más devastadora. Daniel, que habían creído un aliado, alzó el dispositivo que se había hecho polvo entre sus manos. «Nadie puede conocer la verdad, porque no se los permitiré. Esto es la última oportunidad para todos ustedes», decía desafiante mientras la mirada se tornaba en algo que Leonardo nunca imaginó. El disparo resonó como una sentencia, y el eco de ese instante dejó a todos helados. La vida que conocían se desintegraba. La fe, el dolor y la existencia misma se unían en un hilo delgado. ¿Qué era verdad y qué era mentira? ¿Qué secretos aún se escondían en la oscuridad? Las sombras ya estaban aquí, y el verdadero misterio, ahora más que nunca, estaba a un paso de devorarlos. Leonardo se detuvo en seco, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Las palabras de Daniel retumbaban en su mente como ecos de un mal agüero. Nadie puede conocer la verdad. La escena ante él se desmoronaba. Marina, llena de desesperación, caía de rodillas junto a Diego, el niño desvaneciéndose en sus brazos. «Diego, despierta, por favor», imploró su voz, desgarrada por el miedo. El caos reinante le atravesaba el pecho como un cuchillo frío. Alrededor, los hombres armados se movían como últeres, buscando cualquier víctima en el horror que habían desatado. Leonardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «Esto no puede estar pasando», se repetía, las palabras retumbando como un mantra, pero la realidad lo aplastaba. De repente, la enfermera, caída en el suelo, miró fijamente a Leonardo. «Llévalo, es la única forma». Sus ojos eran dos llamas de angustia. Justo cuando Leonardo dio un paso hacia ella, escuchó un grito que le cortó la respiración. Era Marina, que abrazaba a Diego, la fragilidad de la vida palpitando en sus manos. «Vamos», gritó, sabiendo que cada segundo contaba. Corrió hacia ellos, su corazón latiendo en sus oídos como un tambor descontrolado. «Deja todo, necesitamos salir de aquí», apremió, extendiendo su mano hacia Marina. Ella levantó la mirada, su rostro una mezcla de determinación y desasosiego. Sin perder tiempo, asió la valiosa pequeña figura entre sus brazos, y con pasos tambaleantes comenzaron a moverse. Detrás de ellos,
Los hombres gritaban y disparaban, balas tumbando como avispas rabiosas. El caos se tornaba a su alrededor. Los ecos del horror resonaban como una sinfonía de destrucción. Leonardo guió a Marina y a Diego hacia un rincón donde un viejo jeep esperaban. Su única esperanza de escapar. «Suban, rápido», ordenó. La enfermera, inmóvil, le lanzó el dispositivo. El destello de su luz prometía secretos peligrosos, pero no podían detenerse para reflexionar. «Tómalo», dijo, instándole a huir. Con un golpe en el pecho, Leonardo se giró en el último segundo. Sus ojos se encontraron con los de Daniel. El médico, ahora un enemigo absoluto, levantó su arma. «No se irán, Leonardo. Lo que buscan no lo salvará», gritó, pero algo en su tono revelaba una fragilidad no vista en su rostro. Fue un instante. El disparo resonó y el tiempo se tornó lento. El impacto hizo eco en su mente, pero Leonardo no se detuvo. Con una firmeza nueva, saltó al jeep, empujando a Marina y a Diego dentro. «¡Arranca!», le gritaron al conductor, quien no dudó. El motor rugió, y el vehículo se lanzó hacia adelante como un corcel desbocado. Pero el estruendo de las balas continuaba. El mundo exterior se convertía en un paisaje de aterradoras sombras. Marina sostenía a Diego, abrazándolo como a su salvación. «No que vayas, por favor», decía. Su voz era un hilo de angustia. Los ojos del niño se cerraban lentamente, y el tiempo parecía girar en torno a ese único momento. Las luces de la ciudad comenzaron a desdibujarse detrás de ellos. Y aunque escape estaba cerca, Leonardo sabía que la verdad aún quedaba en la oscuridad. En el fondo de su corazón, un nuevo temor brotaba. ¿Qué pasará cuando la verdad sea revelada? El fogonazo de los disparos se alejó. Pero la sombra de Daniel y su legado oscuro permanecía. «Tendremos que enfrentarlo, juntos», murmuró. El peso del misterio que aún flotaba sobre ellos era una amenaza latente. La prisión de secretos no sería fácil de romper. Marina levantó la mirada, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Leonardo. Había dolor, pero también la chispa de una nueva esperanza. «No importa lo que venga. Lo enfrentaremos, juntos», afirmó con determinación, estrechando la mano de Leonardo. Mientras el jeep desaparecía en la noche, un nuevo propósito emergía de entre las cenizas de su experiencia. Pero el futuro, lleno de misterios, seguía acechando en la distancia como un tiburón al acecho. El verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Hagamos que esta comunidad crezca.